Pues bueno, buenas noches, sean todos bienvenidos. Gracias a Dios seguimos vivos y gracias a Dios que nos permite estar en esta clase número 4 de precisamente de la Biblia hebrea en la segunda parte. Y en esta segunda parte estuvimos viendo pues patriarcas, estuvimos viendo Jacob, estuvimos viendo varios puntos, vimos también lo que son la, la relación y la importancia de los ángeles, ¿sí? Y cómo nuestro Padre Eterno se comunica con nosotros a través de ellos. De que también la escritura es muy clara de esa participación de estos seres, vamos a decir seres angelicales, que Dios ha comisionado, que Dios ha puesto para que estén con cada uno de nosotros y que nos puedan ayudar, guiar, ser nuestros maestros de alguna forma. Y todo esto pues ya lo vimos en 4 secciones que vimos de los ángeles. En esta clase número 4 nos enfocamos en un personaje importante, que es precisamente José. José es una novela, ¿sí? Y yo creo que cuando escuchamos todo esto, como que todo se cae así. ¿Han visto ustedes cuando se ponen como castillos de naipes, de cartas, y que ponen tras y van subiendo carta sobre carta hasta llegar hasta arriba y ay, qué bonito está. Y nada más mueves una carta y se cae todo. Trararararara. O el famoso dominó, ¿no? Que están todos paraditos, paraditos, paraditos. Y nada más tumbas uno y ¡prum! Se van todos, ¿no? Lo mismo sucede cuando uno empieza a estudiar e investigar. Se empiezan a caer muchas dogmas, muchas creencias que no tienen fundamento. Realmente la parte de la historia de empezarse a estudiar todo esto, lo que nosotros ahora tenemos la bendición de ya están registrados en los libros, pues, pues todo esto empezó desde más o menos el siglo XVII, siglo XVIII, y ahí empezaron a ir descubriendo muchas, muchas cosas que ahora nosotros pues sabemos la información. No antes, o sea, antes de esos siglos, el siglo, del siglo XVI hacia atrás, pues bueno, no se sabía nada y pues se consideraba lo que hasta muchos en la parte del cristianismo ortodoxo y el judaísmo ortodoxo, que todo lo que está en la Biblia así pasó y así sucedió, ¿verdad? Como yo les comentaba, el tema de la reencarnación, al menos en la iglesia cristiana, católica cristiana, romana, hasta el siglo quinto de esta era común o de esta era cristiana, creían, tenían bien asentado esa creencia, y ya de ahí en adelante la quitaron. Ha habido mutaciones, ha habido cambios, ¿sí? Pero lo que sí sé y lo que yo he aprendido, y que eso a mí en lo personal me ha dado mucha, mucha confianza, mucha fe en Dios. Hay un Dios que hizo todo el universo y los seres que están en ese universo. ¿Qué significa? Que hay vida en otros planetas, en otras galaxias, indudablemente. ¿Ok? Y aquí en el planeta Tierra ha habido evidencias, pero ese no es el tema ahorita. A lo que voy es, regreso al tema de José, ¿sí? De José, una novela histórica que de alguna, el redactor de esta novela, de este libro de José, de esta historia, era un conocedor muy, pero muy bueno acerca de lo que es precisamente la cultura egipcia. Conocía mucho, conocía perfectamente cuáles eran las creencias, cómo se manejaban, conocía bastante. Por supuesto, como les mandé en la clase, que a lo mejor no tuvieron tiempo de oírla, pero ya la escucharán. Ahorita nada más estoy dando una reseña de esas 2 clases. Pues hay algún, por ejemplo, hablando de los vientos, como lo que redactan acerca de José y todo eso,
Pues precisamente así como hablaban de Abraham, que el que escribió la vida y recopiló los datos de Abraham fue como por el siglo siete, siglo 7 antes de la era cristiana. Entonces se escribió, pero de acuerdo a lo que estaba viendo en ese siglo. Y escribió algo que supuestamente sucedió en el año 2000. Ahora, lo mismo sucedió con la novela histórica de José, ¿sí? La persona hablaba de José que estaba precisamente allá en Egipto, pero daba ciertas información de lo que era Palestina, lo que se conocía como Palestina antiguamente o lo que es Canaán. Datos que solamente personas que conocen las tierras y que conocen cómo se comportan los aires, cómo fluyen, de dónde a dónde, se descubrió. A lo que yo quiero remarcar es esto, vuelvo a tomar el punto. ¿Cuándo empezaron a hacerse todos estos descubrimientos? Precisamente a partir del siglo XVI, siglo XVII, empezaron a encontrar fuentes informativas de antiguas y que empezaron a cotejar, empezaron a encontrarse, ah, caray, esto está interesante. Por ejemplo, los salmos, que todos, los salmos de David. Bueno, no vamos a discutir ese tema ahorita, pero hay salmos que no los hizo David. Por ejemplo, hay salmos que son poemas que son poemas egipcios que están dirigidos a Monra, al dios del sol, como el Salmo 104, que quizás me han escuchado decirlo. ¿Sí? Está totalmente verificado que es un poema a uno de los dioses egipcios. Ahora, solamente cambiaron que en lugar del dios Sol, del dios Amon-Ra, en fin, está dirigido a Yahvé. Nada más cambiaron esa parte. Como es Proverbios número 8, que estaba dirigido a Asherá, pero que ya quitaron el nombre de Asherá a ese poema y ahora le pusieron lo que es la, ¿cómo se llama? La, la sabiduría, la sabiduría. Entonces, esto es para que se den cuenta que hay muchas cosas en la Biblia hebrea, que tienen esa influencia egipcia, ¿ok? Entonces, es importante que nosotros vayamos comprendiendo, y fíjense, ahorita apenas estamos, pues prácticamente estamos cerrando lo que es Génesis, ¿sí? Con José y luego la salida de la muerte de José al final, la muerte de Jacob, ¿sí? Cuando dio la bendición. Si ustedes observan en esa epopeya, que es del capítulo 12 hasta el capítulo final de Génesis, todo está centrado para Judá, porque el reino, ahora sí, la bendición de primogénito se quedó precisamente con, con José, ¿ok? Y, pero la bendición de rey se quedó con Judá. Ahora, la bendición del primogénito, les he platicado, que José es el primogénito de Raquel, ¿sí? Pero el primogénito, hablando de Jacob, su primogénito, el primero que fue con Lea, fue Rubén. Rubén cometió un error, entonces ahora la bendición de primogenitura, de acuerdo a las costumbres antiguas, se pasó al siguiente primogénito de la segunda esposa. ¿Ok? Que en este caso era Raquel, la estéril. Ustedes vean todo el cuadro de Abraham, su esposa estéril, Isaac, su esposa estéril, y luego viene Jacob, que la esposa que él amaba era estéril. Entonces es un cuadro y es una línea donde se arma en esta epopeya para darle un poquito más de realce a la historia. ¿Ok? Entonces, el primogénito de Raquel es precisamente José y es el segundo primogénito. Chequen ustedes, en Abraham, el segundo fue Isaac. Luego viene Isaac. ¿Quién fue el segundo? Jacob. Luego viene Jacob. ¿Quién fue el segundo? José. Y ahora, José, ya estando
pues la historia que les acabo de decir, que es una novela, que de alguna manera se acompletó en esta epopeya. José está ahora en Egipto, pasó todo un historial que también está relacionado con algunos de los cuentos egipcios, del de los dos hermanos, ¿sí? Pero bueno, ahorita lo toco. Y pues llegó a ser el primero de Potifar, ¿sí? Potifar, un sacerdote. Ahora, su esposa andaba tras José y en esa historia de que la esposa de Potifar quería tener una relación con José, entonces ahí vemos que este es un cuento egipcio que es el de los dos hermanos, donde el hermano mayor tenía una esposa y la esposa quería tener algo con su hermano menor y su hermano menor, él veía a su hermano mayor como su padre y a la señora como si fuera su madre. Sin embargo, la señora quería tener una relación con él y él se rehusó. De esa historia se tomó o es un paralelo precisamente de la historia de José. Ahora, estamos viendo que José ahí es adoptado por el faraón y se convierte en un hijo del faraón porque en ese momento pues iba a ser su segundo y pues él lo veía como su hijo. Ahora, esta historia vayan ustedes viendo cómo se arma, cómo se está armando una nación. Y de ahí podemos ver que cuando ya se vienen los hermanos a vivir a Egipto, a Gosén, vemos ahí que ya al final, cuando le presenta a sus hijos, ¿sí? A Manasés y a Efraín, que es el segundo, Jacob los adopta. Ahora, ustedes observen, siempre tiene que haber 12 hijos, una tribu de 12. Entonces, en la redacción sacan a Leví. Recuerden que los levitas, ¿sí? Los levitas son egipcios, ¿ok? En la realidad son egipcios. Entonces se sacan a Leví y son el pueblo, son la tribu escogida por Dios para servirle a Dios y que no tienen nada, ninguna herencia en las tierras. Pues no, porque todas las tierras estaban repartidas ya, entonces a ellos no les tocaba más que lo del templo. Bueno, de ahí fuera Leví y luego José queda fuera también. ¿Por qué? Porque fue adoptado por el faraón. Entonces quedan 10 tribus nada más. Entonces, para completar los 12 nuevamente, ahora José viene con dos hijos, que es Manasés y Efraín, que son dos tribus que ya existían. Entonces, de alguna manera, ahora completan las 12 tribus con Manasés y Efraín, pero la bendición de la primogenitura le correspondía a José. Pero como José fue adoptado por el faraón, de acuerdo a la historia, ahora adopta a los dos hijos, poniendo como de esos dos al primero, que es Efraín, que realmente es el segundo, y ahí depositó la bendición de la primogenitura. Es importante que nosotros veamos que esta bendición desde Abraham fue pasando esa bendición de la primogenitura al segundo, al segundo, al segundo, al segundo, al segundo, al segundo. O sea, ahí hay un mensaje donde hay una línea, y que de esterilidad y todo eso, excepto en el caso de José que no da especificaciones al respecto. ¿Ok? Ahora, entonces ya se completan las 12 tribus y que en ese momento ya está prácticamente unida y ya ahora sí le dan una identidad y le dicen, esta es la manera en que las 12 tribus somos una familia. Aquí viene un concepto que se maneja, concepto de familia. Entonces, si te das cuenta, esta epopeya del capítulo 12, ahora sí que podríamos decir que Génesis está en dos partes, prehistoria y lo que es el capítulo 12 hasta el final, la epopeya de una nación. Entonces, ¿qué es lo que se termina? Es una familia, pero que la bendición de la primogenitura queda en José, pero en su hijo Efraín, el segundo, pero la bendición regia, la bendición de un rey que va a gobernar, va a ser en Judá. Y ahí es donde nosotros podemos ver
que desde Génesis todo está enfocado a Judá, Judá, Judá. Luego vamos a entrar a el Éxodo, que si Dios nos permite, eso es lo que sigue, que tenemos que estudiar para ir comprendiendo. La idea de este segundo módulo es que, pues ahora sí que estamos cerrando lo que es la epopeya de la construcción de un pueblo, ¿sí? Y ahí es donde nosotros vamos a cerrar y pues teníamos que ir con José, no podíamos pasar por alto la novela de José, el patriarca, porque también es considerado un patriarca dentro del pueblo de Israel. Ahora, todo esto, cuando ya nos damos cuenta cómo es la realidad de las cosas, y pues este libro, el libro que yo recomiendo que de veras, léanlo todo para que lo puedan saborear, es el libro de Reutemann, Adolfo Reutemann, el de, el de la Biblia, exégesis y religión. Se los recomiendo y si a ser posible comprarlo. De veras vale la pena subrayarlo porque tiene una información buenísima. Y miren, Adolfo Reutemann pues es una eminencia, un doctor y lo que tú quieras y mandes. Pero él se apoya de diferentes escritores como es Roland de Bow o Roland de Baus, ¿sí? Estos dos libros que yo también recomiendo, la historia antigua la historia antigua de Israel, tomo 1 y tomo 2, excelentes libros que yo recomiendo para leer, para sus investigaciones, para que ustedes puedan buscar ahí en el índice algún tema, algún punto que quieran investigar y viene muy, pero muy bien documentado. Entonces, hablando de este señor Reutemann, pues él en su libro que les acabo de recomendar, él es muy claro al poner ciertas preguntas y al poner en claro, ¿sí? Que la epopeya que se hace en Génesis, pues es una construcción para dar identidad a un pueblo. Ahora, esto no es único en Israel, en muchas naciones, si no es que en la gran mayoría, ¿sí? Han construido una historia de su propio pueblo. Hay cosas que han sido de la historia popular, pero que no hay historicidad, que algunas son leyendas, que algunos son mitos, y que ahorita con lo que hemos ido estudiando es que se han dado cuenta, y así espero que así sea, es que se den cuenta que hay precisamente, hay historias, hay novelas, hay mitos, ¿ok? Hay parábolas. Y entonces cuando uno se da cuenta de esto, qué es lo que tiene ahora? ¿Qué sigue? Bueno, que realmente la Biblia, mis amados, la Biblia hebrea no es un libro de historia. Eso nos debe de quedar claro. Pero sí, la Biblia hebrea está llena de mensajes de fe, mensajes místicos del mundo espiritual. Es una manera impresionante que de alguna forma también la Biblia hebrea, en la Torá, se toca lo de la reencarnación, aunque no dicen el tema abiertamente, pero también se maneja esos puntos. Entonces, en la misma Torá. Entonces, pues son temas que nosotros podemos ir analizando y pues esto es como mi comentario, una reseña de lo que les estoy platicando de los patriarcas del pueblo de Israel, Abraham, Isaac, Jacob y en este momento que les hablé de José. ¿Ok? Y que nosotros debemos enfocarnos, sacar toda esa riqueza espiritual en nuestra conexión con Dios, en realmente en lo que estamos en esta vida, a lo que venimos, como lo que hoy enseñé en la mañana en Proverbios 17, ¿sí? ¿Para qué me sirven las pruebas? ¿Para qué sirve pasar todas estas situaciones? ¿Por qué dice la Escritura, conóceme y ámame? Si a mí me preguntaran, oye Ernesto, ¿cómo podrías resumir el mensaje de la Biblia hebrea? Yo, en lo personal, por la experiencia que he tenido con mi padre, es dos palabras, de parte de Dios hacia nosotros. Conóceme, ámame.
Punto. No hay más. De eso se trata la vida, de conocerlo y amarlo. Entre más conozcas, y acuérdate de este principio, entre más conozcas a Dios, más te conoces a ti mismo. Y cuando tú te conoces a ti mismo, sabes qué áreas tienes que cambiar, sabes en dónde tienes que trabajar. Y cuando empiezas tú a cambiar tu vida para agradar al Rey, eso significa que lo amas. Hay cosas que cuando tú amas a alguien, te esfuerzas por cambiar. Yo me acuerdo de mi difunta esposa. Había cosas que a mí me gustaba ponerme como jarocho, ¿sí? Pero que a ella no le gustaba y simplemente por darle gusto a ella, por ejemplo, me gustaban ponerme pues cosas, cadenas y de oro y cosas así como jarocho, ¿no? Y me dice, es que no me gusta cómo te ves, no me gusta. Digo, ok, mi amor, no hay problema. Yo te quiero agradar a ti. Es más, yo me visto para ti, para que yo te guste a ti, que te traiga cacheteando el piso. Entonces, si a esto no te agrada, me lo quito. Entonces, ¿por qué lo hacía? Porque la amé, porque yo la amaba en ese momento y yo lo único que quería era agradarla, ¿sí? Tenerla contenta. Entonces, esto, esa experiencia que yo tuve, yo lo comparo ahora en la relación con Dios. Si Él está diciendo, conóceme y ámame, entonces lo que he aprendido, entre más conozco a Dios, más me conozco a mí mismo, entonces voy a ver qué áreas de mi vida necesito cambiar y voy a cambiar. ¿Por qué? Porque amo a Dios, porque quiero agradarle a Él, quiero honrarlo porque lo amo. Entonces ahí se cierra el ciclo. Por eso, cuando vemos a Oseas 6:6, Jeremías 9:23 y 24, cuando viene Miqueas 6:6 al 8, Isaías 1, y empezamos a encontrar en proverbios. Hoy descubrí un proverbio donde decía, no me interesan los sacrificios, me interesa tu amor, que me ames. Entonces digo, wow, aquí lo encontré otra vez. Entonces, como yo ya estoy sensible en esas dos palabras, me da tanta alegría, digo, pues aquí está. Y en lo personal yo puedo resumir cuál es el mensaje de toda la Biblia hebrea. Es, ámame, conóceme y ámame. Punto. De ahí circula todo. Y cuando tú comprendes este mensaje, esto te va a llevar a conectarte con Dios, pero de manera más profunda. No podemos conocer a Dios de manera superficial. Tenemos que conectarnos de manera profunda para conocerlo. Y ahí viene el valor de la meditación. Cuando uno se sumerge en esa meditación conforme a las escrituras, como lo enseñan las escrituras, quiero decirte que es cuando empezamos a conocer más a nuestro Padre. ¿Qué es lo que vamos a conocer? Su amor, su amor. Eso te cambia la vida y te quita lo religioso, porque Dios no es religioso. Entonces, mis amados, todo esto que estamos estudiando, que estamos descubriendo, y no estoy descubriendo el hilo negro, sino simplemente les estoy enseñando a investigar. Les estoy enseñando a que ustedes busquen la información, les estoy proveyendo el material, los libros que a mí me han ayudado. Hay muchísimos libros, pero no se trata de cargarlos, sino en cada curso poderles dar 2, 3 libros, ¿sí? En cada módulo, y que ustedes vayan anotando estos temas, estos libros, y si ustedes van anotando en cada módulo que estamos aprendiendo juntos, que para mí es oro molido cada módulo, ustedes van a tener toda una información impresionante y que cuando busquen y quieran saber sobre algún tema, a ver en este módulo qué fue, este libro, y ahí pueden ustedes buscar. Y por supuesto me pueden preguntar, ¿sí? En cualquier momento, y si no me la sé, pues investigamos juntos.
pero más o menos tengo idea de dónde buscar, en qué libro y todo eso. Entonces, como el libro que les mandé esta última clase, ¿sí? La invención del pueblo judío, está impresionante. Les compartí la reseña de ese mismo libro y la verdad es impresionante cómo se ha gestado una nación y que es una nación inteligente, que es una nación trabajadora, ¿sí? Que ha creado muchas polémicas, mm, no tanto religiosas, más bien políticas. Pero es bueno conocer las cosas como son y que yo hablo por mí, para mí la Biblia, toda completa, lo que es la Biblia hebrea y la Biblia cristiana, son libros sagrados, sagrados, ¿sí? Que respeto mucho. ¿Por qué? Porque hay mucho mensaje místico, mucho mensaje espiritual. Recuerden, por favor, la Biblia hebrea, la Biblia cristiana no son libros de historia, son libros de fe que nos ayudan de alguna forma a conocer más a Dios. Entonces, ya para terminar mi comentario, esta pequeña reseña de las dos clases de los patriarcas de Israel en el libro de Génesis, ¿sí? Pues la conclusión es que todo está enfocado, la bendición de rey para Judá, ¿ok? De ahí viene el rey. Y ahí ya con esto nosotros tenemos que empezar a poner, vienen un montón de preguntas cuestionables de fe, ¿ok? ¿Por qué? Porque de ahí, si esta es la realidad de las cosas, entonces muchos de los dogmas del cristianismo y del mesianismo se caen como esas cartas, pum, 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 se caen. ¿Y qué es lo que va a quedar? Conocer a Dios y amarlo, nada más. Y ustedes se van a dar cuenta con todo esto que estamos estudiando de los temas más importantes de la Biblia hebrea, como los he estado llevando, es que vamos a llegar a una pregunta, bueno, en estos tiempos, ¿se necesita el templo, sí o no? Y la respuesta es muy sencilla, no se necesita. Ya hemos estado 2000 años sin ella, ¿sí? ¿Se necesitan sacrificios? Realmente no. Dios no quiere sacrificios. Dios quiere que lo conozcamos y que lo amemos. Punto. Y pues bueno, hasta aquí puedo terminar esta pequeña reseña de la clase número 4, esa conclusión de prácticamente del libro de Génesis, la epopeya del pueblo de Israel.